Discusión y conclusiones. Este es un tema muy importante que se realiza en este curso y tomando en cuenta sobre todo que es la parte que hacías final de luego de haber hecho los resultados y un artículo científico y donde se va a extraer la parte más importante de justamente de lo que se ha hecho y se ha llevado a cabo en el estudio, ¿no? Discutir y llevar a las conclusiones mismas, ¿no? Extraer la importancia misma. Como dijo Ralph Waldo Emerson, la gente solo ve lo que está preparada para ver. Importante, si nosotros no hemos no hemos hecho una buena revisión del tema, de los antecedentes, del marco teórico, entonces probablemente no llevemos a cabo una buena discusión y extraer unas buenas conclusiones, por lo mismo que no hemos estado preparados para llevar a cabo e identificar los hallazgos que se han obtenido en los resultados. ¿Para qué sirve entonces la discusión? La discusión sirve para comparar, contrastar y discutir los resultados, los procedimientos con los autores. Normalmente lo que más se lleva a cabo es justamente comparar. Decimos, hemos obtenido 20% con el resultado de Colombia, que se obtuvo 15%, con el resultado de Ecuador, que fue 10%, o un estudio de Argentina que dice 40%. Entonces, si nosotros hemos tenido datos iguales o diferentes a otros estudios, debemos también nosotros decir por qué, contrastarlos y discutirlos. No solamente quedarnos en la comparación de datos, sino también por qué hemos tenido más o por qué hemos tenido menos. Otra parte importante de la discusión es reconocer las debilidades, las limitaciones del estudio, cuáles son las fortalezas de la misma, porque tenemos de las dos. Si hemos tenido circunstancias donde la muestra fue calculada para ser de 400 personas y solamente hicimos 300 porque probablemente hubieron 100 que se perdieron en el camino por diferentes motivos, entonces hay que mostrar y decir que hemos tenido esa limitación. Hubieron muchas pérdidas en el caso de la investigación o porque quizás eh, debemos haber llevado a cabo un tipo de prueba diagnóstica diferente a la planteada inicialmente, porque quizás por limitaciones económicas. Eso debemos mostrarlo, porque eso nos va a mostrar decir si los hallazgos que hemos obtenido, dar su real dimensión en hasta qué punto son importantes. Y ese es otro punto también que tener en cuenta, o sea, no debemos sobredimensionar los hallazgos, porque eso hace que nosotros demos no una real valía a lo que estamos haciendo, porque podemos exagerar o llevar a que nosotros sobredimensionemos estos resultados y no le demos el real valor que tienen, ¿no? Y en la discusión nosotros tenemos que obtener de ella, extraer las conclusiones. No es necesario tener una sección propiamente, no tenemos que extraerlas de ellas directamente. Y en algunos casos también se pueden formular recomendaciones. En la discusión, por ejemplo, muchas veces mencionamos que no tenemos estudios previos o que no hemos encontrado estudios previos, pero esto hay que tenerlo con cautela, porque si nosotros tenemos estudios previos o quizás no hemos encontrado, será porque no hemos buscado bien o a veces porque hay literatura gris que nosotros no hemos buscado, que están publicadas en bibliotecas o en universidades o bibliotecas de instituciones. ¿Cuál es el principal aporte del estudio o para qué sirve? Esto es lo más importante que debe tener y que está planteado en lo que es la discusión. La discusión es el momento en el que se examinan e interpretan los resultados obtenidos en la investigación con el marco conceptual de referencia. Es aquí donde nosotros usamos todo lo que hemos leído en el marco teórico, planteado en el proyecto de investigación con los antecedentes para poder nosotros tratar de discutir de la mejor manera los resultados y los hallazgos que hemos obtenido. Explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema, exactamente lo que estábamos mencionando. Entonces la discusión debe discutir la coherencia y las contraindicaciones fundamentales de los datos obtenidos, evaluar y calificar las implicancias de los resultados con respecto a las hipótesis originales, y además también sugerir conocimientos o también plantear nuevas hipótesis para verificar en nuevos estudios. La discusión debe ofrecer una respuesta al problema. Eso es algo muy importante porque a veces cometemos errores de no dar resultado inicial o no dar respuesta al problema que se planteó inicialmente en la introducción o dar respuesta o dar solución a los objetivos planteados. Pero eso es cierto, también hay que tener claro cuál fue la contribución real del estudio.
Debe hacerse explícito a qué conclusiones se arribó y las implicancias teóricas y prácticas que se pueden inferir del estudio. Debe dejar explícita la respuesta o respuestas a la pregunta o preguntas de investigación planteadas en la introducción que condujeron al diseño y a la realización de la investigación. Hay que cometer errores de redundancia de las ideas mismas. Por ejemplo, este es un slide que tomado de internet que circula muchas veces entre los memes en Facebook, donde podemos ver que frases como se compran palomos con alas que vuelen, entonces estamos redundando en la idea que estamos queriendo transmitir. La discusión entonces, otro error frecuente que vemos en las discusiones son repetir en detalle los resultados y no discutirlos, solamente repetimos los resultados que ya los hemos visto en la sección de resultados, ¿no? Debe relacionar sus resultados con los de otros estudios pertinentes. A veces hacemos, por ejemplo, decimos el autor A refirió tales características, el autor B tales características y yo obtuve tales características. Y solamente estamos haciendo ¿qué? Comparación, pero no vamos más allá que llevar a cabo la contrastación de la desinformación o decir por qué mis resultados son iguales o por qué mis resultados son diferentes. De evitar emitir conclusiones sin apoyo en los datos obtenidos y evitar las discusiones superficiales que en lugar de contribuir a enriquecer el estudio, oscurecen o limitan al generar ambigüedad para el lector. Los errores más frecuentes que se cometen en la discusión son la repetición de las partes de la introducción o repetir resultados o hacer formaciones teóricas sin ningún sustento o formulaciones sobre asuntos ajenos al tema de la investigación o conclusiones ajenas al objetivo que se han planteado el estudio. Hay algunas sugerencias que se van a dar siempre para cómo redactemos la discusión. Primero, y la primera sugerencia, y más quizás podemos decir así, para empezar a narrar la discusión, es de respuesta al problema que se ha planteado en la introducción. Es lo más importante, empiece por ahí, empezar a responder el problema planteado. Otras sugerencias para redactar es siempre reconozca las limitaciones del estudio. Si ha habido, como les digo, problemas en la muestra, en la recolección de la información, diga cuál es la limitación y cómo puede haber repercutido esto finalmente o qué sesgo se puede haber producido en la investigación misma. Siempre redacte esta sesión en presente, ya que estos datos, este trabajo ya se considera como evidencia científica actualmente, porque ya son hallazgos de su estudio. Y evitar razonamientos diferentes a los esperados o deseados, porque a veces damos razonamientos que no tienen ningún fundamento. Eso a veces se da, como les digo, cuando hacemos una mala revisión del tema o a veces son justamente autores o investigadores inexpertos que no manejan mucho el tema que se está tratando, entonces llevan a hacer a cabo de razonamientos que no son adecuados. Sí, algunas otras recomendaciones podemos decir es que tiene que explicar y claramente los resultados anómalos, porque puede ocurrir, a veces creemos, y he visto a veces algunos asesorados en tesis o investigaciones, que pues, sus datos no concuerdan con lo que ellos han encontrado en los antecedentes y se crean todo un dilema. Entonces, eso es tenerlo en cuenta y verlo acá, tenerlo claro, porque puede ocurrir que queremos tratar de ocultarlos. Recuerden que un lector audaz va a darse cuenta de cuando estamos tratando de ocultar algún dato anómalo. Más bien tratemos de explicar por qué ha salido así. Quizás porque hubo un error en la metodología o porque realmente nuestra población se está comportando esta variable en forma diferente a lo planteado. Explique y teorice con imaginación y lógica. Esto puede avivar el interés del lector. Eso es quizás sea una característica que tiene que tener cada autor cuando redacte, tiene que tener la capacidad de poder tratar de involucrar al lector, como si narráramos una historia y el lector cada vez se interesa más en seguir leyendo el artículo. Pero eso viene mucho de la habilidad que pueda tener cada uno al redactar. Que incluya las recomendaciones que crea oportunas si es apropiado. Es necesario, si usted puede redactar recomendaciones como una sección de la discusión, sí puede hacerlo, pero en base siempre a los hallazgos que tenga, sin llegar a subdimensionar, como hemos dicho en un momento. Evite conclusiones que los resultados no permitan, por mucho que estas conclusiones sean menos espectaculares. A veces porque nuestra investigación queremos que pues sea una investigación que cambie la conducta de salud pública. Pero, oye, teniendo en cuenta que es un estudio descriptivo a veces y esto quizás no va a cambiar conducta de salud pública en ningún departamento, en ningún país, ¿no? Entonces eso, a veces conclusiones o esas recomendaciones tienen que ser siempre centradas y ser sobredimensionadas.
Importante también la parte de redacción o de la ortografía. Si nosotros no usamos adecuadamente la ortografía, el lector nos va a entender quizás en forma diferente. Acá, por ejemplo, vemos claramente errores ortográficos. Errores frecuentes en la discusión, hemos dicho repetir los resultados. Comenzamos parte de lo que ya hemos mencionado en la sección de resultados, lo repetimos en discusión, o hay resultados que quedan sueltos, los hemos mencionado resultados y nunca lo hemos confrontado, no lo hacemos ni siquiera mención o en alguna parte de la discusión, o discutimos un punto y lo reformulamos nuevamente y lo volvemos a tratar y volvemos a redundar en información, o hacemos comparación o hacer comparaciones teóricas sin ningún fundamento ni plausibilidad biológica, o hacer conjeturas sin identificarlas como tales y sin relacionarlas con información empírica o teórica, que son errores que se pueden cometer. Aquí podemos llevar a cabo un ejemplo, un estudio publicado en una revista indizada en una base de datos de Cielo, Perú. Podemos ver, por ejemplo, acá el título es Experiencia de la cirugía laparoscópica infantil en el Instituto Especializado de Salud del Niño, que tuvo como objetivo conocer las características encontradas en el uso de la cirugía laparoscópica aplicadas en niños. Aquí nomás, por ejemplo, vemos dando cuenta el título no es de la mejor manera, ya que estamos hablando de cirugía laparoscópica infantil, aparentemente cirugía realizada por niños, y no es eso, sino cirugía realizada en niños, no por niños, como lo dice el objetivo. Pero bueno, vemos que en la discusión existe un amplio rango de edades que presentan pacientes tan pequeños como un mes de edad hasta 18 años de edad, rangos son comparables en otras series. Miren, estamos dando resultados. Más adelante comienza a hablar sobre nuestro estudio, se pudo encontrar que se ha operado en mayor número de adolescentes en relación a otros grupos etarios. Operaciones urológicas como cirugía general son las más frecuentes y representan el tercio de cada una de ellas. ¿Qué estamos haciendo? Repetir resultados, que es un error frecuente que estamos haciendo. O si no, por ejemplo, en esta conclusión de este mismo estudio, el presente estudio demuestra que la cirugía laparoscópica se maneja en pacientes pediátricos de institutos especializados en salud del niño bajo parámetros de destreza, seguridad y efectividad, como la cirugía abdominal abierta. Podemos ver acá que dice sobre demuestra, cosa que no tiene nada que ver con el objetivo, que es solamente describir las características encontradas en el uso de la cirugía laparoscópica. Entonces, es un error. Vemos que esta conclusión no tiene nada que ver con el objetivo que se está planteando. Otro ejemplo, vamos a plantear acá ejemplo 1, factores asociados a la infección por Strongyloides estercoralis en individuos de una zona endémica en el Perú. Podemos ver que el objetivo acá era determinar los factores epidemiológicos y cuadro clínico asociado a la infección por Strongyloides estercoralis en una zona endémica del Perú mediante el estudio con un rigor metodológico adecuado. Bueno, hay una redacción ahí del mismo objetivo que no decir estudio con rigor metodológico adecuado, ya de por sí toda investigación tiene que ser con un estudio metodológico adecuado. La discusión de este estudio menciona acá, por ejemplo, según nuestros resultados, encontramos un número de variables asociadas a la infección por Strongyloides estercoralis, las cuales podrían desempeñar un rol importante y significativo no solo por la adquisición de la enfermedad, sino también por la diseminación de esta o zonas donde aún no se reportan casos humanos. Vemos que esto de aquí estamos viendo por qué lo vamos a hacer, la justificación. Esto es entonces parte de lo que es la introducción, no discusión. Seguimos hablando acá, así los cambios de los hábitos y costumbres de las poblaciones sumados a las continuas migraciones de los pobladores de zonas endémicas de las ciudades, básicamente por la importación de larvas en un hábito adecuado para una reproducción, se suman nuevos factores de riesgo cuyo conocimiento. Vemos que nuevamente estamos viendo por qué lo vamos a hacer, cuál es la importancia, qué tenemos de importancia. Todo esto son introducción. En el presente estudio, con un diseño metodológico adecuado, o sea, nuevamente el error de cometer, se supone que toda investigación es con un diseño metodológico adecuado, una serie grande de pacientes se encuentran múltiples factores de riesgo. O sea, toda esta sección no es discusión en realidad, son parte de lo que es una introducción. Otro ejemplo es características clínicas y moleculares de un brote de influenza en 2 bases militares en Tumbes, Perú 2007, donde el objetivo del presente trabajo es describir los genotipos circulantes y las características clínico-epidemiológicas de un brote de influenza A y B ocurrido en personal militar en el departamento de Tumbes. Vemos que en el primer párrafo de la discusión, la infección por virus de influenza constituye un problema de salud pública importante en el hombre que se representa como epidemias recurrentes y ocasionalmente como pandemias impredecibles. Nuevamente, una sección de lo que es introducción. En el departamento de Tumbes, las actividades de vigilancia centinela nos han permitido reconocer la continua circulación del virus de influenza durante todo el año, con predominio en los meses de invierno. Nuevamente estamos siguiendo
un poco la justificación de por qué se ha hecho la investigación. O sea, seguimos hablando de lo que es una introducción. El presente brote tuvo como agente etiológico predominante el virus de influenza B, el cual está caracterizado por ser un virus causante de enfermedad menos grave que la. En cierta manera me habla algo de lo que son unos resultados, no quién fue más frecuente o no, pero en realidad esto de aquí no está planteando una discusión. Seguimos y ven acá en el siguiente párrafo de la misma discusión, comienza a hablarme que en 1948 hizo pagos faringios, de los cuales 339, que representa el 40%, fueron positivas. ¿Cuántos fueron de influenza A? ¿Cuántos fueron de influenza B? ¿Cuántos fueron de parainfluenza, adenovirus, el virus herpes simple, etcétera? Me está dando lo que son resultados, no es discusión. Decirles, o sea, a veces narramos o escribimos o hacemos redundancia de información. Otra también una mala redacción, ¿no? Por ejemplo, vemos es que a veces hablamos mal y es hablar mal, vamos a redactar mal también. Librería de libros, estamos redundando en información. Dentro de esta misma sección de discusión, tener claro que también va aquí metido lo que son conclusiones, sin tener una sección aparte, va metido ahí. Pero estas partes de conclusiones se deben inferir o deducir una verdad de otras que se admiten, se demuestran o presuponen. Y esas tienen que ser responder a la pregunta de investigación que se ha planteado en la introducción y a las interrogantes que condujeron finalmente toda la investigación. O sea, tiene que responderse claramente. También tienen que tener en cuenta que las conclusiones tienen que colocarse en base también a los objetivos. Si yo tengo un objetivo, tendré por lo menos una conclusión. Si tengo dos objetivos, por lo menos dos conclusiones. Si yo tengo dos objetivos, no es posible que tenga solamente una sola conclusión, o sea, tengo que tener muchos más. Pero en base de ser redactada en forma adecuada y desprendida finalmente de lo que es la discusión. Errores frecuentes que se cometen en conclusiones es que a veces no las colocamos. Leemos y leemos la discusión y no encontramos cuáles son las conclusiones. O las conclusiones no se justifican por cuanto no se apoyan a los hallazgos o los resultados. Son sobredimensionadas, hemos dicho en algunos casos. O las conclusiones no concuerdan con las preguntas de investigación formuladas en la introducción. Otra parte que también se puede encontrar en esta discusión es los agradecimientos. Es cierto, el agradecimiento es una sección que se podría colocar o no, pero tenerla claro cuándo la debemos usar. Eso sobre todo colocar agradecimientos cuando nosotros queremos reconocer la cooperación de personas o instituciones que ayudaron al autor en su investigación, sin llegar a ser autores. Eso es importante, sin que no tienen características para ser catalogados como autor, se colocan dentro de los agradecimientos. O reconocer la cooperación de personas en la redacción del artículo, o reconocer la cooperación de personas que revisaron el manuscrito y dieron aportes, pero solamente ayudaron en la revisión, como puede pasar, por ejemplo, con algunos asesores, que solamente dieron algunos puntos especiales, pero sí participaron en todo desde el proyecto, investigación, hasta la ejecución misma, el análisis y la redacción final, pues obviamente son cumplen criterios de autoría. Errores frecuentes a veces en agradecimientos es agradecer a personas que realmente cumplen o podrían calificarse como coautores del trabajo, o no reconocer la cooperación de personas o instituciones que hicieron posible la investigación. A veces agradecer a las instituciones que te permitieron usar muestras, por ejemplo, o alguien que apoyó con la subvención en parte económica para el análisis de información. O también a veces cometemos errores en agradecimientos, colocar agradezco a mi padre, a mi madre, a mi familia. Bueno, está bien, o sea, eso podría ir como quizás como dedicatorios, pero esa sección de dedicatorios no hay en un artículo científico. Eso puede quedar quizás para una tesis de grado donde hay una sección de lo que son dedicatorias. Aquí son los que hicieron posible la investigación y tiene que ir claro qué aspecto, por qué se está agradeciendo, porque a veces son demasiado extensas. Quiero acabar esta última parte con la importancia del uso de los signos de puntuación, que a veces cada vez son menos usados porque quizás los investigadores mucho más jóvenes o estudiantes que no usan muy frecuentemente los signos de puntuación. Los signos de puntuación se usan en los textos escritos para intentar reproducir la entonación del lenguaje oral, pausas, matices de voz, gestos, cambios de tono, etc., con objeto de interpretar y comprender correctamente el mensaje escrito. Los signos de puntuación, por lo tanto, nos permiten expresarnos con claridad y evitar interpretaciones diferentes del mismo texto. Por ejemplo, en esta frase, yo lo voy a leer tal cual, no hay ninguna coma. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría cuatro patas en su búsqueda. ¿Quién va en cuatro patas, el hombre o la mujer? Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra mujer. A ver, diríamos, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, hacemos esa pausa, él andaría cuatro patas en su búsqueda.
Pero si usted es hombre, colocaría con toda seguridad la coma después de la palabra tiene. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría cuatro patas en su búsqueda. Entonces podemos ver acá que según donde coloquemos la coma, va a cambiar completamente el sentido de la oración. Es importante que nosotros tengamos claro dónde vamos a colocar los signos de puntuación. Estos son los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, signos de exclamación, paréntesis, corchetes, raya y comillas. Estos son los signos, ¿eh?, que los reconoce la Real Academia Española. Es cierto que ahora tenemos, pues, con la introducción de las redes sociales y los programas en los celulares y las computadoras, pues aparecen ahora caritas felices y tenemos otras simbología que no son, sí, no son en realidad signos de puntuación. Eso a veces es importante ser usados correctamente. A veces usamos los puntos suspensivos más de 3, colocamos 10 o exclamación, 10 signos de exclamación. No porque coloquemos más signos de exclamación es mayor la exclamación que tengamos, no, sino que a veces son usados de forma incorrecta. Un último ejemplo, cómo colocar, y es importante colocarla, dónde colocamos la coma, vale mucho. Vean el primer caso: perdón imposible que cumpla su condena. Perdón imposible que cumpla su condena. Vemos cómo cambia el sentido de la oración. No es verdad. No es verdad. ¿Se dan cuenta cómo colocando o no colocando la coma también cambia el sentido de la oración? El maestro dijo: Javier es un burro. El maestro dijo: Javier es un burro. O sea, vean cómo es diferente la connotación de la oración. Es importante esto. No dejemos que otros interpreten nuestras ideas como ellos quieran, sino como tú las pensaste. Al escribir, procura usar los signos de puntuación correctamente. Recuerden, como dijo Oscar Wilde, los viejos lo creen todo, los adultos todo lo sospechan, mientras que los jóvenes todo lo saben. Espero que haya sido de su agrado esta conferencia. Muchas gracias.